Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 70 de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a compartir en este día del libro de los Números capítulo 22, del libro del Deuteronomio capítulo 23 y el Salmo 105. Vamos a prepararnos para continuar la lectura de la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números. Capítulo 22. Los israelitas reanudaron la marcha y fueron a acampar a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Balac, hijo de Zippor, sabía todo lo que Israel había hecho con los amorreos, y Moab tenía miedo de un pueblo tan numeroso. Moab se atemorizó ante los israelitas y dijo a los ancianos de Madián: «Esta multitud va a devorar ahora todo a nuestro alrededor, como devora un toro la hierba del campo». En aquel tiempo reinaba en Moab Balac, hijo de Zippor. Balac envió mensajeros a Petor, que está en la ribera de Éufrates, en el país de los amabitas, para que hiciera venir a Balán, hijo de Beor, en este mensaje: «Mira, ha salido de Egipto un pueblo que cubre tierra y ya está cerca de mí. Ven por favor y maldice de mi parte a este pueblo, pues es más poderoso que yo. A ver si así podemos vencerlo y echarlo de la tierra. Pues sé que aquel a quien tú bendices queda bendito y aquel que quien tú maldices queda maldito». Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián partieron, llevando consigo el precio de la maldición. Llegaron junto a Balán y le comunicaron las palabras de Balac. Él les dijo: «Pasen aquí la noche y yo los responderé según el que me diga el Señor». Los ancianos de Moab se quedaron con Balán. Dios se apareció a Balán y le dijo: «¿Quiénes son los hombres que están contigo?». Balán respondió: «Vienen de parte de Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, que los ha enviado con este mensaje: Mira, ha salido de Egipto un pueblo que cubre toda la tierra. Ve por favor a maldecirlo de mi parte para que pueda vencerlo y expulsarlo». Dios dijo a Balán: «No vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo porque es bendito». Balán se levantó de mañana y le dijo a los enviados de Balac: «Regresen a su casa, pues el Señor no me deja ir con ustedes». Los jefes de Moab se levantaron, regresaron donde se encontraba Balac y le dijeron: «Balán se ha negado a venir con nosotros». Balac envió de nuevo dignatarios más numerosos y honorables que los primeros. Llegaron donde estaba Balán y le dijeron: «Esto dice Balac, hijo de Zippor: por favor, no te niegues a venir hasta mí, pues te colmaré de honores y haré lo que me digas. Ven pues y maldice de mi parte a este pueblo». Balán respondió a los siervos de Balac: «Aunque cuando Balac me diera su palacio lleno de plata y oro, yo no podría desobedecer la orden del Señor, mi Dios, en cosa alguna. Pero quédense aquí esta noche para saber lo que me vuelve a decir el Señor». Dios apareció a Balán durante la noche y le dijo: «Ya que esos hombres han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, y haz únicamente lo que yo te diga». Se levantó Balán muy temprano, preparó a su burra y se fue con los jefes de Moab. Al verlo ir, se encendió la cólera de Dios, y el ángel del Señor se puso delante de él en el camino para cerrar el paso. Balán iba montado en su burra y los acompañaba dos de sus criados. La burra, al ver al ángel del Señor, paró en el camino, con la espada desenvainada en la mano. Se desvió del camino y se fue por el campo. Balán le daba de golpes para hacerlo que regresara al camino. El ángel del Señor se interpuso en su lugar, estrechó el camino, en medio de la viña, con pared a un lado y a otro. La burra, al ver al ángel del Señor, se fue contra la pared, apretando contra ella el pie de Balán, que se puso a apalearla de nuevo. Una vez más el ángel del Señor se le adelantó, parándose en un paso muy estrecho, sin desviación posible ni al lado ni al otro. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se tumbó con Balán encima, mientras él, enfurecido, la golpeaba con la vara. Entonces el Señor abrió la boca de la burra, que dijo a Balán: «¿Qué te he hecho yo para que me pegues por tercera vez?». Balán le respondió: «¿Te burlas de mí? Si tuviera a mi mano una espada ahora mismo te mataría». La burra le dijo a Balán: «¿No soy yo tu burra, que te ha servido siempre de cargadora hasta hoy? ¿Te he hecho yo alguna vez cosa semejante?». Respondió Balán: «No».
El Señor abrió los ojos a Balaam, y éste vio al ángel del Señor en el camino con la espada desenvainada en la mano. Balaam se inclinó y se postró en tierra. El ángel del Señor le dijo: ¿por qué has pegado tu burra por 3 veces? Era yo quien te cerraba el paso, pues tu viaje no es de mi agrado. La burra me ha visto, y por 3 veces se ha apartado de mí. Gracias a que se ha apartado, que si no, habría sido yo quien te hubiera dado muerte a ti, dejándola a ella con vida. Balaam respondió al ángel del Señor: he pecado, no sabía que eras tú quien me cerraba el paso. Si este viaje te desagrada ahora mismo, regreso a mi tierra. El ángel del Señor le dijo: vete con esos hombres, pero di solamente lo que yo te mande. Y Balaam siguió con dignatarios de Balac. Al saber Balac que llegaba Balaam, salió a su encuentro en Ar de Moab, al fin de la frontera de Arnón. Balac dijo a Balaam: ¿por qué no viniste cuando envié mensajeros a buscarte? ¿Acaso no puedo yo pagarte como es debido? Balaam respondió: aquí me tienes ya, aunque no pueda decir cualquier cosa, solo por anunciar la palabra que el Señor ponga en mi boca. Balaam se fue con Balac. Llegaron a Kirot Huzat. Balac inmoló ganado vacuno y ovino y compartió la carne sacrificada por Balaam con los dignatarios que lo acompañaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado el relato de Balaam y la burra. Y es interesante cómo es que Dios va a manifestar en una persona diferente al pueblo de Israel su voluntad. Pero sobre todo quiere que el corazón de Balaam sea sumiso y sobre todo con la voluntad de hacer lo que es la obra de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros nos han forzado a hacer algo que no nos gusta o no nos agrada, pero el Señor a veces no nos detiene? Y no es que no nos detenga, sino es que no quiere que nosotros cumplamos esa pasión o esa tentación. Meditemos un momento la palabra de Dios, pensando en aquellas veces que hemos hecho algo que no era debido, o simplemente seguimos la voluntad de otras personas. Meditemos un poco la palabra de Dios. Al haber meditado el libro de los Números, pasemos ahora al libro del Deuteronomio, capítulo 23. Nadie se acostará con una de las mujeres de su padre, pues violaría el derecho de su padre. No se admitirá en la asamblea del Señor el que tenga los testículos aplastados o el pene cortado. No se admitirá en la asamblea del Señor al bastardo, ni a sus descendientes, ni a uno de su 10ª generación. Tampoco se admitirá al amonita, ni al moabita, ni a sus descendientes. No se les admitirá nunca, ni a uno de la 10ª generación, porque no quisieron darle comida y bebida en el camino cuando ustedes salieron de Egipto, y porque Moab contrató a Balaam, hijo de Beor, originado de Petor, en Mesopotamia, para que maldijera. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. No buscarás su prosperidad ni bienestar mientras vivas. En cambio, no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, ni en Egipto, ni porque fui extranjero en su tierra. Sus descendientes serán admitidos en la asamblea del Señor a partir de la 3ª generación. Cuando estés acampando frente a tus enemigos, guárdales toda acción mala. Si hay entre los tuyos alguien impuro, por eyaculación nocturna, que salga fuera del campamento y no vuelva a entrar. Al atardecer se lavará con agua, y después de la puesta del sol regresará al campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento para hacer las necesidades. Llevarás en tu equipaje una estaca. Cuando salgas a hacer tus necesidades, harás en ella un agujero en la tierra y taparás tus excrementos. Pues el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para proteger y librarte de tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento debe ser santo, para que el Señor no vea indecencias en medio de él y no se aparte de ti. Si un esclavo se escapa y se refugia en tu casa, no se lo entregarás a tu amo. Se quedará contigo, entre los tuyos y en el lugar en el que él elija, y en la ciudad en que se encuentre, a gusto. No lo molestarás.
Los hijos y las hijas de Israel no se entregaron a la prostitución sagrada. Si has de cumplir una promesa, en ningún caso llevarás a la casa del Señor tu Dios grano o dinero obtenido o ejercido de la prostitución sagrada, pues es algo detestable para el Señor tu Dios. No exijas interés a tu hermano, ni por dinero, ni por víveres, ni por nada de lo que suele prestar interés. Podrás exigirlo al extranjero, pero no a tus hermanos, para que el Señor tu Dios bendiga todos tus trabajos en la tierra a la que vas a entrar para tomar en posesión. Cuando hayas hecho una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque el Señor tu Dios ciertamente te pedirá cuentas y cargará con un pecado. No pecas, sin embargo, si haces votos. Mantén las promesas y cumple el voto que le hiciste libremente al Señor tu Dios en tus propios labios. Si entras en la viña de tu prójimo, puedes comer uvas hasta saciarte, pero no guardes nada en tu cesta. Si entras en el sembrado de tu prójimo, puedes cortar espigas en tu mano, pero no metas la hoz en la cosecha de tu prójimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado el libro del Deuteronomio donde nos presenta lo que pasó con Balaam y tiene una buena consistencia porque el Señor se manifestará y sobre todo quiere que sigamos con ese conocimiento de su santa voluntad, sobre todo porque Él va a ser el proveedor y el providente para todas nuestras necesidades. Meditemos un poco la palabra de Dios cuando nosotros, siguiendo su gran voluntad y sobre todo en nuestras decisiones conscientes, podemos hacer grandes obras. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la palabra del libro del Deuteronomio, pasemos ahora al Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, publiquen entre los pueblos sus proezas, cántele, tóquenle en su honor, proclamen sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen su rostro sin descanso, recuerden las maravillas que hizo, sus portentos y sus justas decisiones. Descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda tierra están en vigor sus decretos. Él se acuerda de su alianza eternamente, de las palabras que ha dado por 1000 generaciones, del pacto concluido con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. Todo lo estableció como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel, diciéndole: te daré la tierra de Canaán como lote de tu herencia, cuando ellos eran tan solo un puñado de gente extranjera en aquel país. Cuando iban vagando de nación en nación y pasaban de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie lo oprimiera, y por causa castigo reyes. No toquen a mi ungido, no hagan daño a mis profetas. Trajo el hambre sobre aquel país, hizo que se agotaran todas sus reservas. Por delante habían mandado a un hombre, José, que fue vendido como esclavo. Ataron sus pies con argollas, sujetaron su cuello con cadenas, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor lo acreditó. Entonces mandó el rey que lo soltaran, el dueño del pueblo que lo pusiera en libertad. Lo nombró jefe de su casa, y gobernaron todas sus posesiones, para que instruyera a los nobles a su gusto, y enseñara sabiduría a sus ancianos. Fue entonces cuando Israel entró en Egipto, cuando Jacob se estableció en el país de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, lo hizo más fuerte que sus opresores. Cambió el corazón de los egipcios para que odiaran a su pueblo, para que trataran con engaños al siervo del Señor. Entonces envió Moisés, su siervo, y Aarón, a quien había elegido, para realizar los prodigios en Egipto, sus portentos en el país de Cam. Mandó tinieblas, a todos oscureció, pero ellos se resistieron a sus palabras. Cambió su sangre, sus aguas, y dio muerte a sus peces. Sus tierras hervían de ranas, que invadieron hasta los habitantes del rey. En lugar de lluvia les envió granizo,
llamas de fuego sobre su país, destrozó sus viñedos y sus higueras y deshojó los árboles de sus campos. Mandó que vinieran las langostas, orugas en números incontables, que devoraran la hierba de su país y se comieron el fruto de sus campos. Y mató a los primogénitos del país, las primicias de su virilidad. Entonces los sacó cargando de oro y plata, ni un solo pereció entre sus tribus, y Egipto se le alegró de su partida, porque el miedo que había apoderado de ellos. Para cumplirlos extendió una nube y un fuego para alumbrarlos de noche. Como se lo pidieron, les mandó codornices y los adió por el pan del cielo. Abrió la roca y brotó el agua, y corrieron como un río por la llanura. Recordando la sagrada promesa que había hecho a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría y a sus elegidos entre gritos de júbilo, y los dio a la tierra de los paganos. Hizo que heredaran la riqueza de las naciones, para que obedecieran sus mandamientos y practicara su ley. Aleluya. Oración final. Señor, grandes son tus prodigios, pero sobre todo, grandes son las obras que has hecho en nuestras vidas. Gracias por hacerte presente y sobre todo por mostrarnos tu gracia en cada uno de nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más en la lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos seguir y continuando en esta gran aventura. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.